de Dios, que Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga. A esta hora, una vez más, estamos delante del Señor con su programa Es por la Fe, del Ministerio El Olán. Te saluda el Pastor Funes. Para mí es un gran privilegio, una gran dicha estar con ustedes a esta hora. Vamos a compartir el día de hoy un tema muy importante, muy interesante, que de hecho tuve el privilegio de predicarlo en la iglesia, que el tema se llama la importancia de la Biblia, en la cual vamos a entender y aprender también de verdad cuán importante para vosotros son las Sagradas Escrituras, en la cual todos nosotros tenemos que poner en mente la dicha, la oportunidad de que la palabra de Dios sea parte de nuestra propia vida, sobre todo porque ella es la que da testimonio de mí, dijo Jesús, en la que sin duda alguna, amigo y amiga, usted y yo tenemos que empezar a entender estas cosas de lo que Dios quiere que nosotros podamos comprender de la palabra de Dios. Sin duda alguna va a ser muy hermoso, muy interesante lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Y vamos a empezar con el tema leyendo 2 de Timoteo 3 en el verso 16. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amigo y amiga, la palabra de Dios nos está hablando aquí muy claramente la gran importancia que tiene la Biblia. La Biblia, las Escrituras nos está hablando claramente de que es inspirada por Dios. Y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios mismo. Hay mucha gente que cree que la Biblia fue inspirada solamente en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos en el aposento alto y comenzaron a predicar con poder y gloria, que obviamente Dios les dio el poder y la autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y comenzaron a predicar, sanar enfermos, a libertar cautivos, etcétera. Pero no, también la palabra de Dios nos habla de que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando en el caso de que en la Biblia habla de Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia son conocidos como los Pentateucos. Por eso se llama Pentateuco, viene de 5. Estos 5 libros fueron escritos, según se cree, por Moisés. Obviamente, Moisés no había nacido en el tiempo de Génesis. Obviamente, ¿verdad? Pero podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios comenzó a revelarle a este hombre para que con precisión lograse escribir el principio de todas las cosas. Qué increíble, qué impresionante podríamos decir, hermano y hermana, amigo y amigo, de que cómo Dios reveló a este hombre la creación de todas las cosas. Porque por medio de este hombre, dice la palabra de Dios, que Dios le reveló a este hombre, en Génesis, para que él escribiera el principio de todas las cosas. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, cuando Dios crió las expansiones, las estrellas, el sol y todo lo que usted hoy en día conoce, Dios se lo reveló a este hombre. Obviamente Moisés ni siquiera había nacido, pero le fue revelado a Moisés. Y Moisés escribió estos libros, el cual se le llaman los Pentateucos.
Y obviamente estos pentateucos llegaron a ser nada menos y nada más que los primeros 5 libros de la Biblia. Perdón, estoy un poco afectado a la garganta y disculpen. Y mencionaba entonces de que la palabra de Dios habla de la inspiración de Dios en la palabra misma. Entonces, podemos entender, mi hermano y mi hermana, de que Dios mismo inspiró a través del Espíritu Santo a Moisés para que escribiese estos libros y diera con detalles cómo Dios creó cielo, tierra, mar, todo lo que existe, incluyéndonos como personas. Y la Escritura, dice la palabra misma, la cual es inspirada por Dios, oiga esta parte, por Dios, dice que esa palabra, la cual Dios inspiró para que fuese escrita, es útil para enseñar. Escucha, la palabra de Dios nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo criar a nuestros hijos, nos enseña cómo caminar en el camino, valga la redundancia, y nos enseña algo muy hermoso también, que es cómo, digámoslo así, agradar a Dios, adorar a Dios, exaltar su nombre. Es útil para enseñarnos la palabra de Dios, nuestra vida moral, como también guiarnos en nuestra vida espiritual. También dice la palabra que es para redarguir, es decir, que esta palabra toca nuestros corazones y nos hace ver en qué estamos fallando a Dios. E igual manera, cómo estamos fallándole a la humanidad o a nuestros hermanos en Cristo, es decir, en general a todo. Y la palabra nos dice que es para redarguir, para enseñarnos, para corregir. La palabra redarguir viene también de corregir, de sacarnos del error y caminar en el camino de Dios. Buscar su presencia, adorarlo, entregarnos por completo en la mano del Señor. La palabra de Dios es importante porque también dice que nos ayuda para corregir y para instruir en justicia. Cuando la palabra dice corregir, ya entendemos esa palabra, somos mayorcitos, el Señor va a corregir al camino correcto. Redarguir nos hace sentir el dolor en el cual estamos fallando. Corregir es apartarnos del mal y luego dice para instruir, o sea, para enseñarnos a andar en justicia, en santidad. Sabes, vivir en santidad no es andar así como casi caminando en el aire, no. Andar en santidad es apartado del mundo simplemente, no utilizando las cosas del mundo que no ofrecen nada, sino guardándonos para Dios en todo momento. También la palabra de Dios dice que su palabra es luz en mi camino. Él nos va a iluminar, imagínense, nos ilumina la palabra de Dios en el camino que debemos de tomar. Es decir, las Sagradas Escrituras para el cristiano es luz en el mundo. ¿Qué te parece? En Salmo 119, verso 105, la palabra de Dios nos habla de esto. Vamos a buscar Salmo 119, 105, para que usted tenga esa idea de lo que la palabra de Dios nos está hablando al respecto de este versículo, donde el Señor habla y dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Así lo dice. Lámpara es a mis pies, dice, tu palabra. Y lumbrera, ¿a qué? A mi camino. Dice lumbrera a mi camino. ¿Comprendes esa parte? Dice que es lumbrera, o sea que nos va a alumbrar el camino. Dice la palabra que su palabra, la Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Hace muchos años, cuando estaba de misionero, yo fui a predicar a una iglesia. Esta iglesia era en el campo, sobre montaña, y la gente utilizaban un palito, no sé si me pueden comprender esta parte, pero era un palito, una varilla, y al final de la varilla
ponían un tarrito de atún. Abrían el atún, obviamente, se comían el atuncito, obviamente, pero agarraban el atún, la lata de atún vacía, y en medio le ponían una candela. Y con esa candelita, dentro de la latita de atún, al final de la varita esta, ellos se iban alumbrando en el camino. La utilizaban como una lámpara, como un foquito, ¿cierto? Como un foco, digamos, pero era una lámpara. Y esa lámpara iba alumbrándoles el camino. Por lo más oscuro que estaba y por lo más viento que hiciera, la lámpara no se apagaba porque el tarrito, la candela iba muy adentro del tarrito y no le permitía al viento apagar la candela. Y la luz se tiraba hacia el frente, no a los lados, sino hacia el frente, porque el tarrito permitía como una rueda, la luz salía como en forma de rueda, iba alumbrando hacia el frente. Esto es lo que nos quiere dar a entender la palabra de Dios cuando dice que lámpara a mis pies es tu palabra. Cuando la palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies, está dando a entender que es la que va a alumbrar por donde debemos caminar. Si en ese momento, por ejemplo, que nosotros íbamos, no hubiésemos tenido esa lámpara, ¿sabes? Hubiéramos tropezado con árboles, con pedazos de árboles, con piedras, con cualquier obstáculo, hubiéramos tropezado porque no lo veíamos en la oscuridad. Mas con la luz de la lamparita, obviamente pues podíamos ver el camino por donde íbamos y podíamos ver todos los obstáculos. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. La palabra de Dios nos quiere decir esto, que es lámpara a nuestro camino. Es la que nos va a enseñar los tropiezos de la vida, en las cuales no debemos de tropezar. Si bien es cierto, muchas veces hemos tropezado y seguiremos tropezando porque somos imperfectos, pero la palabra de Dios nos va a guiar en qué lugar de verdad debemos nosotros de caminar. Por eso la palabra en Romanos también nos enseña la palabra de Dios, un versículo muy, muy hermoso ahí, perdón, en Romanos 15, verso 4. La palabra de Dios también nos enseña de lo que la palabra de Dios es capaz para nuestras vidas. Quiero que lo veamos ahí en Romanos. Vamos a buscar Romanos 15 en el verso 4, para que usted pueda leer este versículo también donde dice la Escritura. Porque las cosas que se escribieron, dice antes, disculpe. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oiga qué hermoso lo que decía el apóstol Pablo a los romanos. Les repito, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que todo lo que se escribió tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento, todo eso ha sido escrito para nuestra enseñanza como ejemplos. ¿Para qué? Dice, para que por medio de ella, usted y yo entendamos la paciencia y la consolación de las Escrituras para una vida y una esperanza. ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios fue escrita por los apóstoles, en este caso, y ellos hablaron de la muerte de Jesús y comenzaron a predicar la palabra de Dios, entonces todo esto vino a ser una enseñanza para la vida actual, para la vida de ahora, del momento, del ya y del presente, de que a través de las Escrituras no solo conocemos a Cristo, no solamente podemos ver el testimonio de Jesús, sino que también tenemos esperanza, porque en Romanos 10, verso 17, dice que por la fe, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, entonces entra fe en nuestra vida y la palabra de Dios, la palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos da esperanza de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por medio de la Biblia estamos conociendo el mensaje de salvación, del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, como dice la palabra de Dios, y usted y yo la estamos conociendo.
Hermoso, ¿cierto? La palabra de Dios, la Biblia, no es un libro cualquiera. La Biblia cambia vidas. En una ocasión le preguntaron al doctor Billy Graham qué opinaba él de la Biblia. Y Billy Graham dijo, la Biblia es el único libro en toda la historia que ha cambiado vidas por todo el mundo. Y la Biblia, dice él, y la Biblia es la palabra de Dios, contiene la mente de Dios y yo la creo por la fe. Específicamente dijo, y la creo por la fe. Por eso la Biblia cambia vidas, porque la Biblia es palabra que contiene, como decía Billy Graham, que contiene la mente de Cristo y el plan de Dios para la humanidad. Por eso la Biblia ha cambiado millones de vidas a nivel del mundo. Donde el Evangelio se ha predicado, ha cambiado millones de personas. Porque la Biblia no solamente es un libro, es la palabra esencia de Dios mismo, el pensamiento del Dios verdadero, el pensamiento y el deseo del Dios vivo. Eso es la Biblia. En Hechos 8:26, vamos a buscarlo para que usted vea qué hermoso también lo que la Biblia nos dice ahí en Hechos. Busquemos Hechos, si usted lo tiene, Hechos 8:26 al 39. ¿Sabes? Ahí en Hechos 8:26 al 39, lo que la palabra de Dios nos está hablando ahí es de una experiencia, de un cambio de vida de una persona. En esta Biblia, en este versículo, de Hechos 8:26, la palabra de Dios nos está hablando de un hombre del cual iba, digámoslo así, leyendo las Escrituras, las cuales él no podía entender. En ese momento no entendía. Dice la palabra de Dios así, vamos a leerlo, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de la condesa reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Dice la palabra, el 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ve qué hermoso. Este hombre iba en su coche para allá de vuelta para su ciudad, y este hombre iba leyendo el libro de las profecías de Isaías. Y el Espíritu Santo, oiga esta parte, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe le preguntó a ese hombre eunuco y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Pero él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese al coche y se sentare con él. Y oiga qué hermoso. Perdón. Oiga qué hermoso lo que dice. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. En el verso 34 dice, y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de alguien más o de otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le aconteció el evangelio de Jesús, o sea, le habló de lo que había sucedido. Y oyendo por el camino
oiga bien qué hermoso, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le hizo una pregunta, y le dice Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, oiga qué hermoso esto, y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué hermoso cómo el eunuco fue cambiado por la palabra. Vemos cómo en este caso Dios cambia el corazón de un hombre y lo hace sentir que era pecador y necesitaba ser bautizado, y además de eso confiesa con su propia boca y dice: Jesucristo, creo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué hermoso, hermana y hermano, amigo y amiga, cuando usted cree en la palabra de Dios y confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Eso es la importancia de la Biblia, cómo cambia vidas. Vemos a este hombre cómo fue cambiado. Impresionante, ¿cierto? En Jeremías 29, vamos a buscar 29, 11 y también el 12 de Jeremías. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar también en este versículo precioso de la palabra de Dios de la Biblia? Para que usted y yo tengamos una idea. Jeremías 29, 11 y 12. Vamos a leer qué dice las Sagradas Escrituras en este versículo del 11 y 12. Escucha, dice: porque yo sé, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, dice el verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Qué preciosa palabra, mi amigo, mi amiga. Qué bella la palabra de Dios, como Dios dice: si tú vienes a mí y a mí me clamares, yo te oiré. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor Jehová, pensamiento de paz y no de mal, de bendición, no de maldición, de prosperidad, no de escasez, de sanidad y no de enfermedad. O sea, dice la palabra de Dios que yo sé, dice el Señor Jehová, los pensamientos que tengo acerca de ti. Amigo, mi amiga, usted y yo estamos en el pensamiento de Cristo. Usted y yo estamos en el pensamiento de Dios. Él no se ha olvidado de tu vida. Él no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de tu vida. No importa la condición que estés viviendo. No importa la dificultad que estés pasando. Pero Dios está ahí. Él está pensando en ti. Dice que Él dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, de ti y de mí. O sea, Dios te tiene en el pensamiento. ¿Qué te parece? Perdón. Dios te tiene en el pensamiento de Dios. Qué hermoso saber que usted y yo, el Señor nos tiene pensando. O sea, Él está pensando en cada uno de vosotros. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, la importancia de saber la Biblia es que Él cambia nuestras vidas y tiene en su mente, tiene los pensamientos de lo que Él quiere para con vosotros, pero también tú y yo estamos en el pensamiento de Dios. Por eso la Biblia nos da esperanza. Eso es una verdadera palabra de Dios. Nos da esperanza. Imagínese, la esperanza no está en un político, no está en un trabajo, no está en ninguna otra cosa, ni en la novia, ni en el novio, ni en la amiga, ni en el amigo. No, está en la Biblia, está en Dios. En Él es quien tenemos la esperanza. La palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis 21, 4 y 5. Escucha por qué es tan importante la Biblia, por qué la esperanza que vosotros tenemos en Él. Ahí en Apocalipsis, vamos a leerlo, 21,
verso 4 y 5. 21, 4 y 5. Qué hermoso. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra: y juzgará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Oiga bien, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué hermoso. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Las palabras de la Biblia son fieles y verdaderas. Mi hermano, mi amigo, mi amiga, estas palabras son fieles porque Dios es el que las dijo. No es nadie más que Dios. Por eso la palabra dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Sabes, cuando usted y yo, cuando el Señor venga con poder y gloria, cuando el Señor venga en su gloria, cuando la trompeta suene y la iglesia desaparezca de este mundo, no es para siempre, y el Espíritu se vaya con ella, ¿sabe qué hermoso va a ser eso? Porque dice la palabra que cuando estemos en su presencia, aquellos que lloramos por una manera o por otra, por causa del Evangelio, por causa de Cristo, dice la palabra que usted y yo vamos a hacer, dice la palabra misma, que nuestras lágrimas serán secadas, serán juzgadas por Dios, por Él. Él enjugará toda lágrima de aquellos que sufrieron y lloraron por la causa de Cristo. Allá en Etiopía, en el tiempo de hoy, en el tiempo del ya, una vez miraba un video donde había una familia que les tiraron gasolina y los mataron vivos. Les encendieron fuego, oiga, vivos. Se metieron a una iglesia cristiana y sacaron a todos los hermanos en Cristo, incluyendo al pastor y su familia, y los tiraron a la plaza y los rociaron de gasolina y les alzaron fuego. Y las Naciones Unidas como si nada pasara, pero les alzaron fuego. Y sabes, y ahí se miraban a estos hermanitos totalmente encendidos, pero algunos de ellos podía verlos que estaban con sus manos alzadas, porque ellos sabían que cuando ellos murieran iban a estar en la presencia del Señor, como dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y ya sus lágrimas estaban siendo enjugadas por Dios. Ellos estaban muriendo quemados, pero ellos tenían una esperanza de vida. Y la palabra de Dios nos enseña, y el que estaba sentado en el trono dijo estas palabras: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y luego dice la palabra de Dios que Él dijo: porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amigo y amiga, las palabras que están escritas en esta Biblia, en tu Biblia, son fieles y son verdaderas porque son de Dios. Son de Dios, fieles y verdaderas. Se cumplirán en tu vida, en la mía y en los que le reciban, en los que se acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Isaías 25, verso 8, que dice también la palabra de Dios en Isaías 25, en el verso 8. Lo que la palabra de Dios nos enseña. Qué hermoso, hermanos y hermanas, amigo y amiga, qué hermoso es la palabra de Dios. 25, verso 8. Oiga lo que dice la palabra de Dios muy claramente en este versículo, donde usted y yo tenemos la esperanza de vida. Dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Bendito sea Dios. Aquí dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo. Mi amigo, mi amiga, el Señor, dice la palabra, claramente nos está diciendo la importancia de la Biblia, de que el Señor
nuestro Señor quitará la afrenta de nuestro pecado. Dice que el Señor destruirá la muerte para siempre y enjugará nuestro Dios mismo toda lágrima de todos los rostros. Es decir, niño, grande, adulto, mayor, todos de los que le han recibido en su corazón. Todas estas personitas serán benditas por nuestro Dios. Y para terminar, Salmos 37, verso 28. Salmos 37, en el verso 28. Escucha lo que la palabra de Dios nos enseña también en ese versículo. Es algo maravilloso lo que Dios nos está hablando en este día, donde las Escrituras nos habla claramente, donde las Escrituras nos enseña. Verso 28 de Salmos 37, escucha lo que dice la palabra de Dios. Y dice, oiga qué hermoso esta parte. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Qué le parece? Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Él no va a desamparar a los santos. Así lo dice la palabra de Dios. Él no nos va a desamparar aún en los momentos más difíciles. Juan 5, verso 39. Qué hermoso lo que la palabra de Dios nos enseña en este versículo. Juan 5:39. Escucha lo que la palabra dice. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Oiga qué hermoso, vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Jesús nos dice, escudriñen las Escrituras, escudriñen la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Santo, santo, santo es el Señor. Qué hermoso, amigo y amiga, lo que la palabra de Dios nos ha enseñado el día de hoy. Sin duda alguna, usted y yo tenemos que entender que a través de la palabra de Dios podemos encontrar, como dice la palabra misma, la vida y la verdad, el cual es Jesús. Vamos a hacer una oración en este día para que usted, noche, tarde, a la hora que nos escuches, también hagas una oración delante del Señor y puedas recibir de parte del Señor esa inmensa bendición de parte de nuestro Cristo. Digámosle al Señor de esta manera: Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, pidiéndote perdón, oh Dios, por nuestros pecados. Límpianos con tu sangre. Haz de nuestra vida, oh Dios, una nueva vida. Que tu Espíritu Santo fluya en nuestros corazones. Perdónanos y límpianos con tu sangre. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Y límpianos, Señor. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida y te entrego mi vida. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te recibo igualmente y te entrego mi vida. Y a partir de hoy puedo declarar que mi nombre estará inscrito en el libro de la vida. Y como dice tu palabra en Juan 1:12, a los que le reciben, les da potestad de llamarse hijos de Dios. Ahora puedo decir, Padre, que yo soy tu hijo. Puedo decir que yo soy tu hijo a través del Espíritu Santo. Te recibo y te entrego mi vida y te doy gracias. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre.
Gracias por enseñarme lo que dice la Biblia, la importancia de la Biblia, y te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración, mi amigo, mi amiga, me gustaría que lo pongas ahí en los comentarios, que has hecho esta oración, ahí en YouTube, para que te metas ahí y nos busques como Es por la Fe, y también compartas con otros de la palabra de Dios, porque Dios también quiere llevar este mensaje a aquellos que también lo necesitan. Te saluda el pastor Funes una vez más del Ministerio de Elohim, el Dios eterno. Nos estaremos escuchando, si Dios lo permite, el próximo sábado a las 9:30. Damos gracias a Dios por todo lo hermoso y bello que Dios nos ha dado. Y nos despedimos una vez más con un canto de alabanza y de adoración, exaltando a nuestro Dios, dándole gloria y honra y alabanza. Que Dios te bendiga, que la gloria de Dios sea contigo. Amén y amén. Hay alboroto en las calles, que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, yo estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Porque me he quedado, Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Puedas conquistar.